El Archivo de Indias es probablemente la extrapolación de la geografía del Imperio Español a la documentación, porque durante el siglo XVI el Imperio Español se dividía en audiencias. Había una audiencia en Lima, había una audiencia en Panamá, una audiencia en Guatemala y una audiencia en México. Las audiencias fueron la base de la división burocrática y administrativa del archivo. En cada una de esas audiencias se generaba una documentación que era enviada hacia la metrópoli. En el siglo XVIII se crean nuevas audiencias. Se crea la audiencia de Bogotá, la audiencia de Charcas, la audiencia del Cusco, la audiencia de Santiago, la audiencia del Río de la Plata. Ya existía la audiencia de Quito. Se crean nuevos virreinatos y cada uno de esos virreinatos genera una documentación que es la que llega al Archivo de Indias. Por lo tanto, un investigador chileno tiene que pedir los documentos de la audiencia de Chile, un investigador mexicano los documentos de la audiencia de México, pero a lo mejor un investigador boliviano tiene que pedir no solamente los documentos de la audiencia de Charcas, sino documentos de la audiencia de Lima y documentos de la audiencia de Santiago para poder trabajar con la documentación del archivo. Aparte de la documentación de las audiencias, tenemos otras secciones administrativas, como los inventarios de bienes de difuntos, como los papeles, por ejemplo, de la sección patronato, o una sección que tiene un nombre muy curioso y divertido, que es indiferente general, que como su nombre indica, tiene generalmente de todo. Hay que tener en cuenta que por la fecha de la primera vuelta al mundo, no estamos todavía con audiencias. No hay una audiencia de Lima, no hay una audiencia de México. Entonces los papeles de descubrimiento y conquista en el Archivo de Indias están, por lo general, en una sección llamada patronato. En la sección patronato nos vamos a encontrar entonces con la documentación que se genera en Sevilla antes de zarpar la expedición de Magallanes. Todo lo que estuvo relacionado con los nombres de la tripulación, cómo se construyen los navíos, los aprovisionamientos, esa información que está en el Archivo de Indias en la sección patronato se complementa con los documentos notariales, porque las personas que viajaban en estas largas expediciones dejaban testamentos, hacían inventarios de sus bienes. Los notarios sevillanos de entonces eran los encargados de registrar todo eso. Por lo tanto, en los protocolos de Sevilla esta documentación aparece mencionada. Sabemos que esta expedición va recorriendo toda la costa oriental del continente, el subcontinente americano. Cuando llegan al Río de la Plata, la desembocadura del Río de la Plata, que era el último lugar conocido al que había llegado Juan Díaz de Solís, a partir de este momento ya todo es desconocido, no suben hacia el norte, sino que enfilan en esta dirección, llegando hasta las Filipinas, y entonces en las Filipinas, que se encuentran aquí, es donde muere Magallanes, donde toma el mando Sebastián Elcano. Se sabe que de aquí llegan a la zona de Goa dominios portugueses y ya volviendo por el Océano Índico se hace el retorno a la inversa de la ruta de Vasco da Gama y Bartolomé Díaz. Entonces, todo ese recorrido está en los cuadernos de bitácora, en la documentación de Pigafetta y que se encuentran en el Archivo de Indias, archivo de protocolos y por supuesto en los manuscritos que atesoran esta documentación. El documento clave, porque se trataba de un marino con formación de cosmógrafo, de geógrafo, es la crónica de Pigafetta. Pigafetta escribe un texto que se convierte en un texto importante para la época, aunque es interesante precisar que no todo mundo es consciente en el siglo XVI de que se había circunvalado el planeta con la expedición de Magallanes y Elcano.
Tenemos también la información que proviene de los archivos de protocolos y de Indias relacionadas con la leva de los marinos, el reclutamiento de la tripulación, el inventario de las cosas que llevaron para este viaje. Pero como narración, como construcción de relato de esa expedición, Pigafetta es la fuente principal. Hay que tener en cuenta que antes de la navegación de Magallanes hubo un tratado muy importante que fue el Tratado de Tordesillas. En el Tratado de Tordesillas, España y Portugal se dividen el planeta. Se dividen el planeta de una forma más o menos arbitraria. La línea de Tordesillas pasaba por aquí, de esta manera. Todo lo que había en esta parte era de Portugal y todo lo que había en esta parte era de España. Y a la vez la línea de Tordesillas también pasaba por la India, de tal manera que la India era dominio portugués. Cuando se firma el Tratado de Tordesillas, estamos todavía en finales del siglo XV. Entonces, Vasco Núñez de Balboa descubre el Océano Pacífico, que le llamaron Mar del Sur, en 1513. Entonces, le llaman Mar del Sur porque lo descubren más o menos en este lugar y solamente era la perspectiva que había del Océano Pacífico era hacia el sur. Cuando se descubre la existencia del Mar del Sur, los propios geógrafos y cosmógrafos españoles supusieron que tenía que haber aquí un mar mucho más grande y que por lo tanto era posible atravesar este continente en algún punto para pasar a este océano. Por lo tanto, lo que buscaba Magallanes no era dar la vuelta al mundo, lo que buscaba Magallanes era un paso que uniera el Atlántico con el Pacífico, lugar que encuentran aquí en el Cabo de Hornos, que se llama desde entonces el Estrecho de Magallanes, y cuando salen al Pacífico no tenían ni idea de lo que iban a encontrar. Ellos aparecen por las Filipinas y cuando están en las Filipinas llegan a la India y ahí se dan cuenta que eso era dominio portugués, que eso sí estaba documentado y que por lo tanto habían circunvalado la tierra. Aventura que no se consuma hasta que no hacen todo el recorrido inverso y llegan a Sanlúcar de Barrameda y después a Sevilla. ¿Qué repercusiones tuvo esto? Bueno, pues en primer lugar corroborar que las hipótesis de Cristóbal Colón eran correctas, que se podía navegar hacia el oriente en dirección el occidente, es decir, uno navegaba por el occidente y salía por el oriente. También sirvió para determinar que toda esta parte del subcontinente americano que caía dentro de los límites de la línea de Tordesillas formaban parte de la corona de Portugal. Es decir, que el descubrimiento del Mar del Sur y saber que existía un paso le permitió a el Imperio Español saber que todo este territorio que había aquí caía dentro de sus dominios. Y por lo tanto la conquista del Perú, que comienza en 1520, pues prácticamente ya era con la certeza de saber que este Mar del Sur y todas estas tierras formaban parte del Imperio Español. Fundamentalmente fueron esas las grandes consecuencias, a lo que hay que agregar la llegada a las Islas Filipinas, porque las Filipinas sí formaron parte del Imperio Español, no estaban dentro de la línea de Tordesillas, y por lo tanto aquí hubo una colonización española, mientras que la colonización portuguesa llegaba a Macao. Esto siempre generó un conflicto. Macao era portugués, Filipinas era de España, y la pregunta era, ¿de quién es Japón y de quién es la China? Los portugueses evangelizaron Japón a través de la presencia de los jesuitas. También había jesuitas españoles, pero tanto la corona española como la corona portuguesa fracasaron en todos sus intentos de anexar Japón a cualquiera de sus administraciones. Japón no fue como los incas, no fue como los aztecas, un estado que se dejara conquistar. Y por lo tanto es interesante ver cómo tanto en la China como en el Japón nunca fue posible establecer una conquista como la que en cambio sí ocurre en el continente americano. Y es paradójico las dimensiones del continente americano, desde prácticamente California hasta el Cabo de Hornos fue conquistado por España, y sin embargo en Japón
y en la China esto fue absolutamente imposible. ¿Qué permitió la expedición de Magallanes? Pues tener este panorama del mundo como lo estamos apreciando, y a nosotros se nos escapa la importancia que tuvo para la geografía de aquel entonces la cosmografía. Sin este viaje, sin esta expedición, el gran atlas de Gerardo Mercator nunca se habría podido componer. Entonces, para poder hacerse una representación del mundo, este viaje fue esencial.